tenemos que creer en el notario, porque para eso elegimos un notario. ¿Eso podría eximir eventualmente de responsabilidad a un notario denunciado? Totalmente, porque yo puedo demostrar y decir, oye, se colgó el sistema. Mire, doctor, ella quiere otorgarme poder para vender su casa. No, papito. Y la persona dice, para que un señor transfiera su lotecito de terreno de 60 metros, de 80 metros, su parcela de media hectárea, le pedimos que tenga que ser el notario, 2 testigos. Y sin embargo, viene una persona X, tiene un edificio de 10 pisos y lo vende todo el edificio. No te piden testigo. Y no te pide testigo. Podría ser conciliador también. Podría ser árbitro también. Porque no está reñido con el ejercicio de una función. Hoy día no hice escritura, pero hice una conciliación. O sea, un notario todista. O por lo menos que sea en los lugares alejados, pues. ¿Qué caso sería discriminatorio, ¿no? Pedirle un certificado de salud mental a un adulto mayor con discapacidad? Si la persona puede expresar su voluntad. El tema de por qué no tenemos más presencia notaria en el Perú es porque no hay esperanzas de trabajo. Hoy tenemos como invitado a un notario de Trujillo, al doctor Marcos Corcuera. Él es consejero honorario ante la Unión Internacional del Notariado Latino, con quien vamos a platicar sobre diversas problemáticas en función relacionadas a la función notarial. Los invitamos a que puedan compartir esta transmisión, a que puedan consignar sus preguntas en la caja de comentarios. La entrevista de hoy va a estar muy interesante porque hay temas muy controvertidos que vamos a discutir, que vamos a debatir junto a todas las opiniones que ustedes consignen en esta transmisión. Doctor, bienvenido a la tribuna de entrevistas de Secor Traslado del EP Pasión por el Derecho. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar acá debatiendo temas notariales que es la pasión de uno como notario, ¿no? Hoy viene a hacer sus descargos, o nos lo contaba fuera de cámara. Vamos a empezar por por la ley 3313. 30313. Pues correcto, ¿no? A ver, esta ley lo que busca prevenir es el fraude registral, ¿correcto? El fraude que se haga en sede registral. Exactamente. Y los notarios tienen una participación importante, relevante. Activa. A ver, y muy activa, por Así supuesto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si alguien viene y trata de suplantar una identidad en el marco de esta norma? ¿Cuál es la función de un notario allí? ¿Qué ejercicios o qué procesos desarrolla un notario para evitar este tipo de problemas? La identificación está regulada, o la forma como manejar la identificación está regulada en el artículo 55 del 1049. El notario tiene que dar fe a la hora que extiende un instrumento protocolar, le hace escritura pública o acta protocolar, de la identificación de la persona o de conocer a la persona. O sea, fe de conocimiento y fe de identificación. Cualquiera de las dos. Porque cualquiera de las dos es la que permite para hacer la escritura. Con la fe de conocimiento no hay problema porque el notario dice que lo conoce y asume toda la responsabilidad y no hay nada que hacer. Pero eso implica pues todo un proceso de tiempo, de años y de cosas. Y la fe de identificación pasa por diferentes tamices. El primero es que se tenga que utilizar obligatoriamente el identificador por comparación biométrica que brinda la RENIEC. Entonces la persona debe pasar por este identificador y el identificador me va a determinar si es o no es la persona. Ahora, ¿qué tan seguro o qué tan exacto es? No lo es. ¿Por qué? ¿Qué datos le provee el identificador? No, el identificador lo que hace es lee el pulpejo dactilar de la persona y compara ese con el dato que le damos, que dice, ¿es esta persona? Con el DNI me dice, sí es esta persona. Pero podría ser que el pulpejo esté deteriorado por labor de trabajo, por la edad, que son los que deterioran. O sea, una persona de un adulto mayor, ya sus deditos están todos arrugados y a la hora que se presiona sobre el lector no hay una secuencia de las ondas y por lo tanto no lo identifica. ¿Puede ser que esté falsificado también? Puede ser falsificado también. Por último, la cosa más sencilla, RENIEC cayó el sistema, no hay luz o no hay internet, entonces no hay cómo realizar esa actividad, o sea, no hay cómo realizar esa verificación. Y esa identificación es obligatoria porque el artículo 55 es mandatorio, dice, tengo que identificar a la persona a través de biométrico. Pero hay casos en los cuales el biométrico no funciona, pues, o sea, no funciona porque se cayó la red o no funciona porque no lo identifica como tal. Entonces, ante esa situación, debo yo imprimir la consulta negativa que me dice el resultado es negativo para poder ir a la opción B. ¿Cuál es la opción B?
utilizar la identificación por comparación visual entre la base de datos, que es otra cosa, que también la brinda RENIEC, y el documento de identidad. ¿La base de datos qué es? Nombre, nombre de los padres, fecha de nacimiento, generales. ¿Esa base de datos carece de alguna información relevante que eventualmente podría involucrar a un notario en un pleito legal, en un problema? Actualmente sí. Es lo peor de todo. O sea, ¿es una base incompleta para la función notarial? Ahora se está brindando de manera incompleta. ¿Por qué razón? Porque como se ha publicitado en las noticias que se ha sustraído la base de datos de RENIEC, Ya. están imprimiendo las características de la impresión dactilar, de la huella digital, y con eso están haciendo suplantaciones. Entonces, ahora para evitar que roben la identidad, ahora esa información ya no sale en la base de datos. Y era un elemento más. Era un elemento más para poder identificar. Ok. Entonces nos hemos visto reducidos en nuestra, digamos, opciones de identificar, ¿no? Hoy te digo firma muy parecido, pero lo que me va a definir es qué tal huella, ¿no? Yo no soy especialista, pero la puedo verificar visualmente y tener una confirmación de certeza o no, ¿no? Y eso ahora ya no sale, porque eso ya no se ve en el sistema, ya no sale. Eso me parece importante. Hay que dejarlo claro porque es el contexto de una serie de preguntas que van a ir surgiendo seguro a lo largo de estos minutos. A ver, me dice usted que RENIEC ya no permite que los notarios visualicen la firma. No, y la huella dactilar. La La huella huella dactilar. la huella. ¿Por qué? Porque su base de datos se ha filtrado en algunos Avenidas. centros. Bueno, no hay que mencionar avenidas, ¿no? Bien. Se ha filtrado por allí y se está comercializando esa base de datos, se están falsificando a través de huellas Látex, falsas, fraudulentas, sí. Y con eso llegan a su notaría, doctor, y suplantan identidades. A cualquier notaría, sí. A cualquier notaría. Entonces, para evitar eso, RENIEC ya no le muestra a los notarios las huellas dactilares, ¿correcto? Sí. Y entonces nosotros nos vemos disminuidos en la capacidad de poder tener certeza respecto a la identificación, cuando el identificador biométrico no los identifica. Porque para que tú vengas con un dedo falso y pases, es difícil, pues, porque yo tendría que estar, digamos, mirando a la ventana y tú colocando tu impresión dactilar y no pones tu dedo, sino pones digamos, un jeve ahí un sello para que lea el sello, ¿no? Además, eso es bien difícil, pero sin embargo, en la base de datos que yo puedo, teniéndote a ti a la vista, haciéndote preguntas, nombre de tus padres, tu fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, para confrontar la data, yo te puedo pedir, por favor, suscribe, haz tu firma, coloca esta impresión dactilar y puedo ir por la comparación y verificar para que me dé certeza que tú eres. Pero eso ya no lo puedo hacer porque la huella no tengo cómo compararla ahora. Esa es la situación. Y un problema en el sistema, planteemos este caso hipotético, eventualmente podría eximir de responsabilidad a un notario. Plantees en el escenario en el que el notario diga, no, es que se fue el sistema aquella vez. Que sucede frecuentemente. Sí, se pero cuelga. de acuerdo a su opinión, ¿eso podría eximir eventualmente de responsabilidad a un notario denunciado? Totalmente, porque yo puedo demostrar y decir, oye, se colgó el sistema. Ahora, el problema es cuando se cuelga el sistema es cómo documento eso, que es diferente cuando yo solicito que alguien se identifique a través del biométrico y el biométrico me dice, no, es negativo, no lo puedo leer. Ah, bueno, sale una impresión, pero cuando se cuelga el sistema... Tendría que llamar a un policía, ¿no? Para que levante un acta. O a otro notario. O a otro notario. Pero lo que pasa es que ahí tenemos que tener certeza de lo que dice el notario, que eso es lo que hemos perdido en el Perú. O sea, tenemos que creer en el notario, porque para eso elegimos un notario, ¿correcto? Para que nos dé certeza de los hechos. Y además, bueno, eso sería corroborado en el sistema. Ellos saben cuando, y qué hacemos cuando sucede eso. Empezamos a llamar a RENIEC, mandamos correos, todo, ¿no? Porque dejamos de operar. A nivel, digamos, si la falla es a nivel nacional todos los notarios dejan de actuar porque nadie quiere hacer nada, porque estamos obligados a utilizar el biométrico y no nos da el sistema, ¿no? Esas fallas sí generan problemas con los usuarios. Y a la luz de su experiencia con usuarios, ¿le ha tocado casos como esos de intentos de fraude? De intentos de fraude no,
pero suplantación. de suplantación alguna vez sí, ¿no? Alguna vez sí. Yo recuerdo que hace, ¿qué será? Pues lo menos 20 o 25 años atrás, vino a mi despacho cuando las libretas electorales eran hechas en cualquier imprenta, ¿no? Y viene la hermana de la titular del derecho, ¿no? Mm. Por ejemplo, la hermana era la propietaria y viene con una libreta electoral que decía que era la hermana, ella, y firma y güey y todo. Y entonces cuando vino a mi despacho y vino a denunciar, entonces cuando fuimos a la investigación, descubrimos que en realidad la que había hecho toda la suplantación era la hermana. Entonces cuando se vio descubierta de tener que denunciar a su hermana en lugar del notario, ahí quedó la cosa. Pero estamos expuestos. Ahora, eso ya ahora ya no se da porque ya la categoría del instrumento, del documento de identificación ha variado, está más perfeccionado. Pero aún así no estamos, digamos, exentos de casuística que nos pueda pasar un caso de suplantación, ¿no? Ujú. Hace unos meses, CONADIS, el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, emitió un polémico informe. De hecho, se difundió en muchísimos medios de comunicación, lo denominó un informe vinculante, ojo con eso, ¿no? Para que los notarios no soliciten certificado de salud mental cuando busquen acreditar la voluntad y capacidad de adultos mayores con discapacidad. Ojo, certificado de salud mental, adultos mayores con discapacidad. ¿Por qué? ¿Cuál fue el argumento de este informe? Porque de acuerdo al CONADIS era discriminatorio, era un proceder discriminatorio por parte de los notarios. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? El tema es bien espinoso, pero habría que detallarlo de la siguiente manera. O sea, hemos variado el tema de la responsabilidad, porque se modificó el Código Civil, y el tema de la incapacidad. Entonces ahora las personas que antes eran incapaces, ahora a través de un apoyo o a través de la propia expresión de la persona, Ujú. si la incapacidad no es tal, ¿no? Sí puede expresar su voluntad, ¿correcto? Correcto. Entonces, bajo esa perspectiva, el solo hecho de ser incapaz no te impide, digamos, hacer actos jurídicos. Y el solo hecho de ser mayor de edad tampoco lo sería. Y el solo hecho, el hecho de ser mayor de edad con discapacidad. Pero pero no siempre, es que el problema es el tema de la discapacidad. Qué tal es el grado de la Ujú. discapacidad? Ese es el asunto, porque si tú con ayuda de, qué sé yo, más paciencia o hablarle, digamos, detenidamente, Mm. permites que él pueda expresar su voluntad, ya, pues está expresando su voluntad. Ahora, el asunto está en que cómo luego me termino defendiendo si es que alguien viene a impugnar ese documento. Entonces ahí es donde entramos en conflicto con esta. Claro, si eventualmente alguien demanda la nulidad, ¿no? ¿A través de qué documento el notario podría defenderse si no tiene un certificado de salud mental, ¿no? Bueno, la norma dice que si el notario verifica que la persona está en uso de su capacidad, en realidad no estoy actuando mal y no estoy infringiendo ninguna norma, porque o sea, no hay una norma como en el caso del artículo 55 que me obliga a utilizar el biométrico, no hay una norma que me obliga a utilizar el certificado médico. Lo que pasa es que lo solicitamos, muchos los notarios lo solicitamos para evitarnos tener o evitarnos estar involucrados en un proceso judicial y tener, digamos, una herramienta en qué defendernos y decir, bueno, el profesional médico dice que esta persona sí está capacitada. En principio, ¿en qué caso sería discriminatorio, ¿no? Pedirle un certificado de salud mental a un adulto mayor con discapacidad? Si la persona puede expresar su voluntad, si la persona Y aún puede, así le pido. y aún así le pido. Claro. Ahí sí estaríamos ante un tema totalmente discriminatorio, porque si yo veo que la persona no puede expresar su voluntad por mucho esfuerzo que hacen los parientes, porque claro, los parientes van y dicen, mire doctor, ella quiere otorgarme poder para vender su casa, ¿no, papito? Y la persona dice, ¿eso significa que sí o Ya, está? pero eso concretamente, eso, ¿es acreditar la voluntad de esta persona? No,
Ese gesto Ese es gesto insuficiente. No, para mí es insuficiente. Ok. Y para los notarios es insuficiente. ¿Por qué? Porque él debe expresarlo, pero expresarlo de manera que comunique su voluntad. No sabemos si esa persona está con dolor de cuello y estamos viendo así, ¿no? Ujú. O sea, está haciendo un gesto que nosotros interpretamos como un gesto afirmativo, pero en realidad no lo es respecto de la pregunta que le estamos formulando. Entonces, la persona tiene que estar en capacidad de decir, sí, aunque sea lento, aunque sea pausado, decir, sí, yo quiero darle el poder para que venda porque necesito que me alimente. O sea, es otra cosa, ¿te das cuenta? Puede ser la misma persona expresando esa situación en dos momentos diferentes o en dos formas diferentes. Pero el solo gesto no. Y claro, los parientes como lo tratan todos los días y dicen, papá, ¿quieres comer? Ya, es afirmativo, pero es un acto, digamos, cotidiano, pero en un acto legal la cosa tiene que ser más extensa, más explícita, para utilizar el término preciso, ¿no? Pero para poner un ejemplo, ¿qué tan explícita tendría que ser? Que muestre su afirmación respecto del acto que se quiere hacer. O sea, si quiere dar poder, sí quiero darle poder para que, o sea, no tal vez así legible totalmente, pero sí quiero darle poder. Y el poder es para que venda su casa y usted se va a quedar en casa. Sí, yo tengo confianza en él. Y él va a querer, va a usar la plata de, no, es el que me cuida, la plata necesito para comer. Bueno, si yo inicio ese diálogo y voy, digamos, recibiendo respuestas afirmativas, no gestos, sino respuestas afirmativas, llegar a la convicción que efectivamente esa persona, con toda su capacidad que tiene, sí está mostrando un asentimiento, digamos, una conformidad, pero el solo gesto no, pues ahí es donde ya diría, bueno, tráigame un certificado médico. Cuando me trae el certificado médico me dice, no, no tiene capacidad, entonces confirmo lo que estoy diciendo, ¿no? Ujú. Y si le traen un certificado de salud mental y no tiene demencia senil o algo por el estilo, ¿de qué manera se procede? Es que ahora, mira, la Bien. demencia senil tiene sus fases. Sí, O sea, correcto. tiene sus momentos. O sea, tú vienes la persona que tiene demencia senil, te hace el contrato, lo firma, todo muy bien, y después le vuelves a preguntar y está en nada. Ujú. O sea, tiene sus grados. Entonces, ese es el problema. O sea, en realidad estamos en una situación de indefensión y entonces, ante esa situación, muchos de los notarios dicen, no, mejor me dé un certificado médico. Para yo escudarme, el médico lo dijo y yo confirmo mi posición con lo que el médico ha dicho, ¿no? De alguna manera eso limita a los notarios a que puedan ampliar su cartera de servicios también. Más que ampliar la cartera de servicios, yo diría generar un verdadero servicio a la comunidad. Correcto. O sea, como tú lo has dicho, muchos ven el tema económico en el tema notarial, pero en realidad el tema económico es una consecuencia del buen servicio, pero la verdadera función del notario es el servicio a la comunidad. Mira, cuando todavía no estaba la norma 13, 14, 17, me parece que es el decreto legislativo que Ujú. permite la designación de apoyo especial para las personas con discapacidad para cobrar sus pensiones, Ya. ¿ok? Cuando no existía eso, muchos de los notarios nos hemos jugado el cargo, digamos así, en otorgar poderes para que puedan, digamos, con una expresión bien limitada de conformidad, para que puedan cobrar sus pensiones esas personas, porque si no cobra su pensión, se muere. Y finalmente salió una norma que dice, mira, si el señor no puede expresar su voluntad, ella tiene que cobrar, porque es la verdad, pues tiene que cobrar su pensión, porque alguien tiene que alimentarlo. Lo único que se ha hecho, se ha regulado que ese cobro sea por los parientes directos, o sea, la persona que lo cuide, con toda una escala de personas, de una línea de, digamos, de sucesión Ujú. en responsabilidad, para que esos le puedan asegurar la vida digna a esa persona. Ese es un efecto, por ejemplo, de que tenemos que cuidar a las personas con discapacidad. Muchos notarios nos hemos jugado digamos, el cargo apoyando eso. Ahora, felizmente, existe esa norma. Entonces, tendría que haber alguna norma que nos diga, oye, tú, si juzgas en realidad es así, si juzgas que está bien, atiéndelo. Deberíamos ser así. Pero, obviamente, cuando vamos a la fiscalía me dice, pero usted ha debido actuar diligentemente. ¿Y qué es actuar diligentemente? ¿Actuar diligentemente para brindar el servicio o actuar diligentemente para protegerme? Ujú. Entonces, interpreta que tengo que actuar diligentemente para protegerme. Pero en realidad no tengo por qué protegerme. Lo que yo tengo que hacer es brindar el servicio.
Esa es la situación, ¿no? Y terminamos en este lío de que terminamos pidiendo documentos a veces en exceso. Ya algunos, solamente la edad, ya por la edad ya limita, ¿no? Poner un ejemplo bien interesante, ¿eh? En algún momento dijeron, bueno, si ya tiene más de 80 años, certificado médico. Porque como la edad es 80 ya, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, tuvimos un vicepresidente del Perú, Luis Alberto Sánchez, tenía 92 años y era vicepresidente del Perú, y nadie se le ocurrió decir, tenemos un certificado médico para ver si puede ser o no vicepresidente. ¿Te das cuenta? Entonces, la edad es un Número. Es un número, exactamente, un número, pero no necesariamente refleja. En mi oficina tengo el testamento de una persona de 100 años de edad Ujú. y me vi obligado a pedirle un certificado médico porque dije yo, cuando este testamento se vaya, no van a querer creerme de que efectivamente la persona estaba en sus cabales. Y sí lo estaba. Entonces, en realidad, mucho de esto tiene que ver con la perspectiva de cómo las autoridades presumen que el notario está actuando mal, cuando en realidad debe presumirse al revés. Ahora, Porque para eso elegimos el notario. claro, en sede jurisdiccional, ¿no? Ya esto llevado al Poder Judicial, ¿no? ¿Cuál es la valoración de la declaración del notario frente a un certificado médico? Como si no... En el Poder Judicial, y supongamos que este caso llega una demanda ante el Poder Judicial y los jueces del Poder Judicial o el colegiado evalúan un caso en el que hay una confrontación frente al notario porque, bueno, no pidió un certificado médico de manera oportuna, ¿no? Y lo que tienen que valorar los jueces es la palabra del notario. Yo diría que efectivamente... ¿Hay jurisprudencia sobre eso? ¿Cómo lo valoran los magistrados en el Poder Judicial? Es que lo que pasa es que se pondera más el documento que la expresión del notario, y eso está mal. O sea, por eso es que nos vemos obligados a tener que pedir requisitos para salvarnos de de una posible, digamos, involucramiento de una responsabilidad, que en realidad no debe ser así. ¿Siempre fue así? No, y no es así. Mira, voy a poner un ejemplo bien claro, ¿eh? En España, desde hace años, el testamento se otorga sin necesidad de testigos. ¿Ok? En el Perú... Dos, ¿verdad? Dos testigos. Dos testigos. En el Perú, los testigos instrumentales para todas las escrituras existieron hasta la década del... ¿Qué será? 80, 22.634, me parece que es el decreto legislativo, que dijo ya no más testigos. Para las escrituras, no más testigos, se acabó. El notario identifica y punto. Y de ahí, eso fue ratificado por la 26002, que fue la ley de notariado. No más testigos, solamente el notario. Bien. Entonces, ahora resulta que nosotros en el Perú seguimos solicitando testigos para los testamentos. Para que un señor transfiera su lotecito de terreno de 60 metros, de 80 metros, su parcela de media hectárea, le pedimos que tenga que ser el notario, dos testigos. Y sin embargo, viene una persona X, tiene un edificio de 10 pisos y lo vende todo el edificio. No te piden testigos. Y no te piden testigos. Entonces, ¿por qué en un caso sí, en otro caso no? Y si el notario hace este testamento sin testigos, obviamente está en responsabilidad, porque la norma lo exige, pero hasta inclusive en la misma norma no somos coherentes. Nosotros tenemos que ir, digamos, también mutando con la realidad, ¿no? Se ha ido mutando porque quitamos para todas las escrituras, pero nos hemos olvidado de quitarla también para los testamentos. Y entonces ahí, en otras latitudes sí se cree en el notario, en nosotros no creemos en el notario. En otras latitudes los notarios pueden apostillar documentos también. Exacto, España lo hace, el notariado español apostilla los documentos notariales. En el Perú. En el Perú no, tenemos que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y eso genera, y eso por ejemplo también puede ser considerado una barrera. ¿Por Una qué? barrera, claro. Porque tengo que ir a otra entidad, Sí. a hacer un gasto adicional, formar mi cola y toda esa historia, ¿no? Entonces, si el documento ha sido generado en el notariado y se va a ir al extranjero, el notariado también puede decir, oye, sí, esto es en los notarios.
Listo, suficiente. Ujú. ¿Qué otros servicios se podrían incluir dentro de la función notarial? Ah, hay un proyecto del notariado ahora en debate en el Congreso por el cual estamos solicitando el reconocimiento de una plataforma virtual para uso notarial. Entonces, de tal suerte que todos los actos que ahora se hacen a través del uso de las tecnologías se haga en una plataforma segura, exclusiva para el notariado. Entonces, por ejemplo, tú necesitas firmar un documento, lo podemos hacer que lo firmes a través Del sistema. del sistema, de una plataforma segura. Así como, por ejemplo, ahora los notarios envían los documentos a la SUNAR, los enviamos digitalmente. ¿Por qué? Porque el sistema nos identifica a nosotros a través de la firma digital y con eso se vino abajo toda la presentación de documentos falsos ante SUNAR. Ya no hay todos los escándalos que habían antes porque en el camino los cambiaban, los modificaban y ingresaban otros documentos o ingresaban documentos falsos totalmente. Ahora no, porque como con la firma digital hay trazabilidad, no vulnerabilidad, no repudio, eso se ha logrado. Eso podemos hacerlo y hay otros notariados, como por ejemplo Brasil, España y en Europa, que tienen sus propias plataformas y trabajan con sus plataformas muy bien. Pero hay que reconocer, hay que permitir legalmente que ese uso de la tecnología va a tener un beneficio para el servicio de los ciudadanos. Brasil, por ejemplo, el notario brasileño genera sus propias firmas digitales para efectos notariales. Entonces yo voy al notario y el notario me da una firma digital para uso del notariado. Ni siquiera tengo que depender de la firma digital del Estado. Entonces, eso también podría utilizarse en el Perú, que el Estado delegue esa función al notario y el notario también puede hacer. Entonces, eso sería muy fácil. Tú estás lejos y puedes, a través de tu firma digital, autorizar. Te vas a trabajar a la mina y no necesitamos esperar 20 días para que salgas. Tú, a través de la web, con una plataforma segura, puedes autorizar un contrato y listo. Si lo leo bien, se evitarían las colas, las colas en las notarías. No solamente eso, el servicio sería más fluido. Ujú. Pero claro, no va, nosotros, mira, y lo hablas tú en Lima, porque en Lima sí podemos tener esta tecnología. O sea, el resto del país todavía va a ir caminando en el soporte de papel, como lo estamos haciendo todavía. Pero ya caminamos hacia, porque ese va a ser el futuro, no podemos evitarlo. No podemos, o sea, la pandemia nos ha demostrado lo frágiles que somos y que sí se pueden hacer documentos con comparecencia a distancia, ¿correcto? Entonces, si la pandemia nos ha demostrado eso y es posible y se ha realizado, ya es imposible en marcha atrás. Entonces, todos tenemos que ir caminando hacia adelante, no hay otra alternativa. ¿Qué típicos casos de suplantación de identidad irradian o impactan en la función notarial? En realidad solamente hay, bueno, en los contratos de compra-venta, básicamente, y en los contratos de declaración. O sea, vas a hacer una declaración y esa declaración que parece simple la presentan en un proceso judicial y con eso dice ya pagó sus alimentos y se sale libre el detenido, etcétera, etcétera. O sea, en realidad, cuando tú me dices qué tipo, en realidad todos los actos son importantes, que parecen que no es importante porque el documento que se utiliza no es un protocolar, pero igual todos los actos son importantes. Ese es uno, por ejemplo. Me contaba usted del caso de unas gemelas. No, gemelos, no me pasó a mí, le pasó a un colega que iban a hacer una operación de venta y el biométrico, viene la persona, pasa por el biométrico y el biométrico arrojaba negativo. Y entonces le dice, oye, pero, ¿cómo se llama? El biométrico no te identifica. Pero doctor, usted me está viendo, acá está mi documento, yo soy. Y entonces le hacen la búsqueda de RENIEC, que la base de datos que en esa época sí tenía la impresión de las huellas, y por la huella digital detectaron que se trataba del gemelo. O sea, era igualito, tenía los mismos datos, firma muy parecida, pero la huella no era. Ahí es donde, por ejemplo, el hecho de tener la impresión con las huellas es importantísima. En ese caso, posiblemente podría haber pasado, pues, oye, sí, pues de repente es un error del sistema, ¿no? Ahora, si hoy, por ejemplo, se cae el sistema de RENIEC y vienen dos gemelas, o una, ¿no? Y ocurre exactamente lo mismo. El riesgo
de que el notario falle es muchísimo más alto. Claro, es alto. Es alto. Ujú. Probablemente le digan que no hasta que no venga el sistema, pero claro, si el sistema, el defecto del sistema es prolongado, posiblemente termine pasando, ¿no? Pero estamos en una disyuntiva, ¿atender o no atender? Ujú. Ahí es donde tú dices, oye, tenemos una colaza, no porque el notario sea lento, sino porque el sistema no me permite avanzar más. Y estamos condenados al sistema. Entonces, lo que hay que ver es soluciones. Si el sistema es la solución, hay que ver alternativas para que el sistema sea más diligente, para que la atención sea más fluida. Y consignar casos en los que va a haber responsabilidad y no va a haber responsabilidad. Ahí guardamos silencio. Por ejemplo, en los instrumentos extraprotocolares, si yo voy a extender una copia certificada y le digo al notario, yo mi libro, le digo, señor notario, certifique esta acta porque vamos a cambiar de gerente. Entonces el notario lo que dice, ¿usted quién es? Yo soy el gerente. Lo busco por RENIEC y efectivamente, en el biométrico, y efectivamente es el gerente, lo identifica positivamente. El libro es, el acta es, la envío, pero ¿qué resulta? Este gerente ha fraguado el texto del acta, que es diferente, que no tiene nada que ver con el notario. Sin embargo, en el texto del artículo dice, si el contenido es falso, el notario tiene responsabilidad. Y eso es muy importante y debería replicarse en todos los actos. ¿Para qué? Para que de plano el notario tenga en el mismo texto de la norma una herramienta de defensa y decirle al juez, al fiscal, mire, ya no me cite porque en realidad perdemos tiempo usted y yo. No tengo responsabilidad. No tiene por qué citar. ¿Se dan cuenta? Y esos son detalles que el legislador tiene que mejorar. Ahí es una invocación al legislador. Porque hay muchas cosas en las cuales resultamos hasta el último involucrados porque o no saben o no conocen o sencillamente más fuerte es la duda que creer en la función de notario. El tema de por qué no tenemos más presencia notarial en el Perú, que debiera hacerlo así, es porque no hay esperanzas de trabajo. Tú eres un profesional que quieres tener trabajo, pero ¿cómo vas a ir a trabajar a un sitio que hace, pues, qué sé yo, 5 escrituras al mes y 20 legalizaciones de firma? Entonces tenemos que darle otras alternativas. O le ampliamos las facultades, qué sé yo, de la conciliación. Los notarios, en el fondo somos conciliadores, pero la norma dice que yo debo ejercer mi función exclusiva, pero podría ser conciliador también, porque estoy cumpliendo mi función. Y de hecho lo soy, pero no como un conciliador. Podría ser árbitro también, porque no está reñido con el ejercicio de una función. Entonces, esas son alternativas de trabajo que permiten que el horizonte de trabajo se amplíe y la gente tenga, oye, hoy día no hice escritura, pero hice una conciliación. ¿Se dan cuenta? O sea, un notario todista. No que sea un notario turista, o por lo menos que sea en los lugares alejados, pues, para que le des oportunidad a ese distrito alejado de que cuente con un servicio notarial. Si no, nunca vamos a tener un notario ahí. Es porque ¿de qué vive? ¿Se dan cuenta? El juez de paz es un servicio gratuito, pero vive de lo que hace actuaciones notariales. Pero es un ciudadano del lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que buscar la alternativa de trabajo. Desde mi perspectiva, el tema es, no tenemos mayores perspectivas de trabajo. O sea, tú revisas a nivel nacional y hay un montón de concursos que se declaran desiertos. Uno es porque la gente no está calificada, y eso es cierto, pues necesitamos tener gente calificada que concurse. Y dos, Y dos, básicamente y grande, no tengo mayores oportunidades de trabajo. Eso es. Entonces hay que buscar alternativas. O sea, mira, si nosotros pudiéramos transferirle alguna delegación, como que comentamos hace un momento, que actúe como, qué sé yo, como no dependiente, sino como asociado para los trámites de algunas mesas de parte de las dependencias del Estado, administrativas. Entonces la gente ya no tendría que viajar y tendría movimiento por ese lado. No sé, como el Banco de la Nación, no sé, hay que inventar o algo. sea, que el Banco de la Nación tenga un despacho en la notaría. O, claro, o que la oficina del notario le sirva para eso, ¿no? Una cosa así, de repente, no sé. Entonces,
tendríamos, digamos, que si no, por lo menos por el alquiler o por lo que sea, tenga algo que le permita, que lo ancle, que lo fije en el lugar. O sea, yo he sido notario de Chepén, que es una provincia de la Libertad, ¿ya? Y Chepén está en la costa, no tiene playa, pero está en la costa. Pero es una provincia bien activa, pero aún así no había pues muchísimo movimiento, pero sí tenía movimiento. Pero conforme nos alegamos más a la sierra y a la costa se vuelve más... En el hipotético caso, ¿no?, de que el Banco de la Nación tenga un despacho en alguna notaría, ¿cuál sería el flujo de trabajo? ¿Para qué? ¿De qué Mira, manera eso beneficiaría al ciudadano? para empezar es una autoridad, el notario, porque es autoridad. Y si hay el despacho, ese no, le alquila el lugar. El Banco de la Nación no necesita tener un empleado. Los empleados del notario podrían trabajar ahí y servirle de entidad recaudadora de administrar documentos, qué sé yo. Y la gente ya no tendría que trasladarse a otro lugar. Hay muchos actos notariales o servicios, ¿no? Servicios que los notarios no ofrecen, y eso lo he podido validar antes de la entrevista. He conversado con algunas fuentes, que servicios que no practican o que no ofrecen por miedo a ser denunciados, porque son servicios complejos o trámites o documentación que sí pueden ejercer, que sí pueden poner en práctica, pero que no lo hacen por eso, de hecho. Yo diría que son vulnerables o altamente vulnerables. Yo mismo ya hago una confesión delante de cámaras. No hago ningún trámite de prescripción adquisitiva de vehículos menores. O sea, si tú vas y me dices, tengo acá mi moto y quiero hacer el trámite de prescripción adquisitiva de mi moto, yo digo, disculpe, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque las motos son altamente falsificables. Pues liman el número de serie, ponen un nuevo de serie, la roban, le cambian de piezas y resulta que después de 3, 4 años resulto yo con la denuncia porque yo le di el trámite. Y cuando voy a fiscal me dice, no fue diligente usted, ha debido ir al perito para que le hagan la pericia de si habían limado o no habían limado. Ah, Dios santo. Entonces, como no hay en la norma que diga, oye, si en la apariencia todo está bien, tú no asumes responsabilidad, no lo hago, pues porque eso es alta la probabilidad de tener problemas. Hay notarios, por ejemplo, que no hacen otros trámites. Quiero acordarme de algún otro. Algunos no quieren hacer prescripciones adquisitivas también, porque las mafias son muy grandes, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es reforzar el sistema realmente, porque el servicio está para darse, pero necesitamos que el sistema también nos refuerce. Alguien podría decirle, Doc, mire, está bien, pero si en apariencia el notario puede dar fe, en apariencia, tal y como lo plantea, bueno, van a haber más los notarios también, ¿no? Que en apariencia se pueden liberar, se libren de responsabilidad penal, porque bueno, en apariencia para ellos eso era idóneo, correcto. Que esa moto no estaba falsificada en apariencia, ¿no? Bueno, a ver, entonces es el sistema el que tiene que dar seguridad, si no va a pasar lo que pasa. Hasta ahora, todas las motos, casi todas las motos que circulan con sus contratitos que tienen de 50 años atrás y se acabó. Porque es difícil, pues, esa es la situación, es la verdad. Entonces, tenemos que encontrarle otras salidas al sistema. Mi doctor Corcuera, muchísimas gracias por su participación en esta entrevista. Ojalá podamos tenerlo en otro momento en Lima para conversar de algunos otros temas. Yo encantado de la invitación y espero que haya sido satisfactoria la conversación para todos. Bien, queridos amigos, nos despedimos en el programa Se Corre Traslado, que se transmite a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú. Hoy hemos contado con la participación del notario Marco Corcuera, con quien hemos platicado de diversos temas, algunos más controvertidos que otros, y ha evidenciado en estos minutos diferentes problemáticas en torno a la función notarial. Es toda una encrucijada, doctor, que no está bajo su control, que está bajo el control de los legisladores, del sistema de justicia y de otras personas. Dependemos de muchas instituciones. Todo el mundo quiere ser notario, pero cuando empezamos con los problemas ya se desaniman.
pero igual hay que seguir brindando el servicio. Entonces hay que ver qué posibilidades o qué herramientas tenemos que utilizar para poder seguir sobreviviendo como notario, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias. Nos despedimos de todos ustedes, queridos amigos de LP Pasión por el Derecho. Francisco Chuquicayata, permiso.